Tema 20. Diuréticos. Estas son las preguntas que voy a responder de este tema. Primero voy a hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones de fisio que hay que tener en cuenta para poder entender ciertas cosas de farmacología. ¿Cuál sería entonces la unidad anatómica y funcional del sistema urinario, del riñón? Sería la nefrona, que tiene diferentes partes. Por un lado tenemos el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle con su parte descendente y su parte ascendente. Esta es una porción gruesa, esta es la porción fina. Después tenemos el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y la función que tiene el filtrado glomerular. Bueno, ya dije entonces las partes. Y acá es por donde pasa la sangre. Y acá se va filtrando esa sangre. Entonces ahí se va formando de a poco la orina, donde se va absorbiendo agua, se van trasladando ciertas sustancias como iones y demás, hasta que se obtiene el producto final, que sería la orina. El producto que hay acá adentro se llama ultrafiltrado y eso básicamente. Hay un mecanismo que es importante que se llama mecanismo multiplicador contracorriente, que es el sistema que usan los riñones para poder evitar la deshidratación, donde por un lado en la parte descendente del asa de Henle se reabsorbe el agua, o sea que el agua sale de los túbulos hacia el espacio entre los túbulos, y después en la parte ascendente, cuando sube, se expulsa la sal. Se expulsa la sal, que es la que va a permitir que esta zona sea hipertónica y que atraiga después el agua en la parte descendente. Y los flujos son opuestos, porque acá baja y acá sube, y por eso se llama mecanismo multiplicador de contracorriente. Y el resultado final es una médula renal muy salina, o sea, con mucha sal, que permite que el cuerpo, que esa parte reabsorba el agua que necesita antes de eliminar la orina. Además de este mecanismo contracorriente, hay también una serie de transportadores en los túbulos sobre los que algunos fármacos van a actuar. Voy a nombrar después cuáles son esos transportadores. Y también hay ciertas hormonas como la ADH, que es la vasopresina, la cual es sintetizada en el hipotálamo y liberada en la neurohipófisis hacia la sangre ante determinados estímulos, que regula la osmolaridad y la homeostasis hídrica, o sea, la cantidad de agua que va a contener el cuerpo. Y cuando se libera, actúa sobre acuaporinas, estimulando la reabsorción y retención de agua. Y básicamente la función entonces es controlar el equilibrio hídrico del cuerpo. Y de las sustancias que se filtran, más del 99% de la cantidad que se filtra, un 1%, o sea, sí, más del 99% de todo esto que se filtra acá se reabsorbe. Un 1% solamente pasa a formar parte de la orina. Y esta función de filtrado es regulada de forma neurológica a través del sistema simpático y a través de hormonas, como ya dije, la ADH, la renina, del sistema renina-angiotensina y demás. Esas cuestiones entonces serían importantes para entender después cuestiones farmacológicas. De ahí, entrando ya en el tema de fármaco, primero voy a describir qué son los diuréticos, cuál es su función, cómo lo hacen y más o menos las características que va a tener la orina. Entonces, los diuréticos son fármacos que permiten regular la cantidad de
el volumen de los líquidos corporales y también la composición de los mismos. Y aumentan el volumen de la orina y la excreción de sodio. Por eso también se llaman natriuréticos o saluréticos, porque aumentan la excreción de sal. Y la principal función que tienen entonces es modificar el volumen y la composición de los líquidos corporales. Entonces, para concluir, son sustancias que modifican el volumen y la composición de los líquidos corporales. ¿Cómo lo hacen? Actúan a través de bloqueando diferentes transportadores que se encuentran en los túbulos estos que había mostrado acá, de forma específica, ya que no todos actúan sobre los mismos, y así ayudan a aumentar, por ejemplo, la cantidad de sodio excretado, la cantidad de calcio, magnesio, cloro, sodio, fosfato, bicarbonato y demás. Entonces, así, a través de la acción sobre esos transportadores, bloqueándolos o no, permiten obtener también cambios a nivel sistémico y en la composición de los líquidos corporales, que eran justamente la función que tienen los diuréticos. De ahí, ¿cómo es que se clasifican los diuréticos? Ya describí qué son, cuál es la función, cuál es el mecanismo de acción y más o menos en qué resulta. ¿Y cómo es que se clasifican estos diuréticos? Se clasifican según diferentes criterios. Según la capacidad que tienen de eliminar el sodio filtrado, o sea, según la potencia o la eficacia, se clasifican en 3 grupos. Los de eficacia alta, los de eficacia media y los de eficacia baja. Los de eficacia alta tienen la capacidad de filtrar, de eliminar más del 15% del sodio filtrado. Los de eficacia mediana tienen la capacidad de filtrar el 5 al 10% del sodio filtrado, y los de eficacia baja tienen la capacidad de filtrar menos del 5% de sodio filtrado. Acá un dibujo de más o menos en qué partes actúan cada uno de estos grupos de fármacos. Y además de esto, dentro de estos 3 grupos hay diferentes clases de fármacos. Los de eficacia alta tenemos los diuréticos de Lassa. Los de eficacia mediana tenemos las tiazidas, el grupo de las tiazidas. Y los de eficacia baja tenemos 3 grupos, que son los de inhibidores de la anhidrasa carbónica, los osmóticos y los ahorradores de potasio. Y hay diferentes fármacos que forman parte de cada uno de estos grupos. Acá voy a enfocar un cuadro que más o menos resume lo que estoy describiendo: la clase, sitio de acción, la modificación, indicación, la toxicidad general. Y bueno, entonces ya los clasifiqué según la eficacia, más o menos según la capacidad de filtrar que tienen de eliminar de sodio filtrado. Los grupos o clases ya los nombré, y ahora voy a nombrar algunos ejemplos de fármacos que forman parte de cada uno de estos grupos y los lugares donde actúan. Por un lado tenemos entonces los de eficacia alta, que dije que eran los diuréticos de Lassa. Estos tienen la capacidad de actuar acá, en el fragmento grueso de la porción ascendente del asa de Henle. Un ejemplo de fármaco representativo de este grupo es la furosemida. Otros son el ácido etacrínico o la bumetanida. Pero bueno, el más importante es la furosemida en veterinaria. Después tenemos los de eficacia mediana, que estaban ahí, el grupo de las tiazidas, y estos actúan en el túbulo contorneado distal. Un ejemplo de fármacos de esto es la triclormetiazida, que se usa mucho en grandes animales. Acá está escrita: la clorotiazida, la hidroclorotiazida, la vendroflumetiazida. Todos terminan en tiazida. Y después están los de eficacia baja, que eran los 3 estos: los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los osmóticos y los ahorradores de potasio. Dentro de los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos estos actúan sobre el túbulo contorneado proximal, o sea acá, y
Un ejemplo de estos es la acetazolamida. Acetazolamida, acá está escrita. Ese es un ejemplo de fármaco que forma parte de este grupo. Después tenemos los osmóticos, que el principal es el manitol. Otro ejemplo de fármaco es la glucosa, y estos actúan en el túbulo contorneado proximal y también en la porción descendente del asa de Henle. Acá está, osmótico, manitol. Y después están los ahorradores de potasio que actúan en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Ejemplos de estos son la espironolactona y la amilorida. Acá otro cuadro como para terminar de grabar esta información. Eficacia, grupo, repito de nuevo todo lo mismo, digamos. Otro más. Otro. Acá esta frase me ayuda a acordarme cuáles son todos los diuréticos y acordarme más o menos a qué grupos pertenecen. Tenemos furor, sé que tiene la hidro con cloro de la tía. Furose, de furosemida, que eran los diuréticos de eficacia alta, los diuréticos del asa, digamos. Después están que tienen la hidro con cloro de la tía, hidroclorotiazida. Esto era un ejemplo de tiazida de la eficacia mediana. Y después están ACE estazola, de acetazolamida. Este es uno de inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es dentro de los de eficacia baja. ACE está sola y come maní con glucosa, mientras espía los lácteos amiloro. Come maní con glucosa de manitol y de glucosa, que estos eran los osmóticos, y mientras espía los lácteos amiloro, espía los lácteos de espironolactona, espía de espirono y lactona de lácteos, amiloro, para acordarme, amilorida, que estos dos son ejemplos de fármacos que forman parte de los ahorradores de potasio. Entonces, ya describí a modo general cada uno de los grupos que hay, los fármacos, los sitios de acción. Y ahora voy a describirlo de forma más particular a cada uno de los ejemplos de fármacos que nombré. Primero, los de alta eficacia, que sería esto. Después lo de eficacia media y los de eficacia baja, que son 3 subgrupos. Entonces vamos a empezar con lo de eficacia alta. Los diuréticos de alta eficacia, había dicho que son los que tienen la capacidad de eliminar más del 15% del sodio filtrado. Y un ejemplo, y los grupos de fármacos que hay de estos de diuréticos son los diuréticos del asa. Ejemplo de fármaco, furosemida. Y el sitio de acción es el inicio de la porción gruesa de la porción ascendente del asa de Henle. Y el mecanismo de acción de este fármaco, de la furosemida, que es el fármaco representativo de este grupo, es básicamente que bloquea la bomba 2-cloros sodio na-potasio, o sea, 2-cloro na-potasio, NaCa. Este transportador es un sin portador, porque transporta estas sustancias en la misma dirección en el lado luminal del segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle. Y bueno, la función normal sería reabsorber estas sustancias, el sodio, el cloro y el potasio, y al ser bloqueadas por la furosemida, sucede que quedan en la luz y después se terminan excretando. Impiden que se reabsorban. Y eso lleva también a ciertas alteraciones electrolíticas
que terminan provocando también, o sea, un desbalance iónico que lleva a que también aumente el calcio y el magnesio en la orina. Entonces se obtiene una orina que es ácida con una alta concentración de bicarbonato, de sodio, de cloro, de potasio, de fosfatos y de calcio. Todo eso aumenta en la orina y en consecuencia también disminuyen en la sangre porque se eliminan en la orina. Y además de este efecto, que es el principal mecanismo de acción, el bloqueo de este transportador 2-cloro-sodio-potasio, tiene un efecto de aumento, la furosemida también aumenta las prostaglandinas y disminuye la presión venosa, porque provoca una vasodilatación venosa. O sea, aumenta las prostaglandinas y provoca vasodilatación venosa y eso provoca una disminución de la presión venosa central y pulmonar, lo que hace que disminuya la presión de llenado del ventrículo izquierdo en el corazón. Eso con respecto al mecanismo de acción. Después, la indicación terapéutica, o sea, ¿para qué se usa la furosemida? Esto está relacionado justamente con el mecanismo de acción, o sea que ayuda a que se eliminen muchos iones y electrolitos. Se lo indica principalmente para varios tipos de edemas, edemas ya sean localizados o generalizados, de urgencias o no. Por ejemplo, el edema pulmonar agudo se lo utiliza de urgencia de forma intravenosa en lo posible. Después también en casos de edemas generalizados causados por problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda o crónica, edemas por cirrosis hepática, o sea, por patologías en esos tres órganos que generen edemas, se puede administrar furosemida. Y también en tratamientos de insuficiencia cardíaca congestiva, crónica, que lleva edemas justamente, y también facilita la eliminación de determinados fármacos que administremos en sobredosis o de sustancias en sobredosis, porque al aumentar tanto la cantidad de sustancias que se eliminan por orina, también aumenta la cantidad de agua que se atrae en estos túbulos, entonces ayuda a desintoxicar más rápido. Y también para prevenir hemorragias pulmonares en caballos y EPOC. Estos dos dibujos ayudan un poco a recordar. De ahí, aumentan también o sea, se los usa en insuficiencia cardíaca congestiva crónica porque aumentan la capacitancia venosa, por este motivo de que disminuyan la presión venosa. O sea, aumentan la capacitancia venosa, o sea, los vasodilatan a las venas, eso disminuye la presión venosa y eso disminuía la presión de la aurícula derecha. Entonces eso disminuye la presión en las arterias pulmonares y favorece en estos casos. Y básicamente eso. El EPOC, como para acordarme que era, es un enfisema pulmonar obstructivo crónico que se produce en equinos, por ejemplo.